Hola, ¿qué tal? Yo soy David Sánchez, soy un Venture Advisor en Launch Latam, donde ayudamos a startups a prepararlas para el mundo del capital de riesgo. El día de hoy les vengo a platicar de un tema muy interesante y que me apasiona bastante, que es funding para startups. Cómo prepararte lo mejor que puedas para ir a buscar inversión allá afuera. En la lección de hoy lo que vamos a ver es, a grandes rasgos, qué es lo más importante que tienes que considerar previo a comenzar a levantar inversión. Vamos a ver varios 5 pilares muy importantes que yo considero críticos que un fundador o que un emprendedor debe tomar en cuenta a la hora de levantar capital. Y después, en la segunda parte, vamos a ver un poco más a detalle cómo funcionan las rondas de inversión, los tipos de inversionistas que hay y pues la mejor forma de acercarse a ellos. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar con estos 5 pilares críticos que todo emprendedor debe conocer y debe de dominar antes de lanzarse a levantar capital. Lo primero que hoy quiero que tengas en mente es que la duración promedio de la relación entre un founder y un VC es un inversionista, la relación promedio es mayor que la duración del matrimonio promedio en Estados Unidos. Esto está de locos, ¿no? ¿Y qué voy con esto? La relación que tú vas a tener con tu inversionista va a durar alrededor de 10 años. Es verdaderamente una relación de largo plazo. Entonces, lo importante aquí y lo que quiero que te lleves es que pues vas a querer buscar un inversionista que se adapte a tu forma de trabajar, a tu personalidad y a la forma en la que haces las cosas. Entonces, dado esto, es muy importante que busques siempre que hagas tu tarea, que te des la oportunidad de conocer a varios inversionistas, que veas cómo funcionan. Si bien un inversionista siempre te va a pedir de cuentas, te va a pedir rendición de cuentas, lo importante aquí es que la relación que tienes con tu inversionista sea más orientada al apoyo, que él te apoye, que te facilite contactos, que te facilite recursos, que te asesore cada vez que tengas dudas, que sea una relación más orientada al apoyo que orientada a la rendición de cuentas. No quieres a un inversionista que esté cada semana presionándote y preguntando ¿cómo vas? Oye, ¿y este indicador qué tal va? ¿Ya tienes estas ventas? ¿Ya tienes a estos usuarios? ¿Ya tienes la siguiente versión del producto? Todo esto realmente puede ser bastante desgastante y al momento podría incluso retrasar bastante tu emprendimiento, si no es que pues hacer que falle. Entonces, esto es lo primero que quiero que tengas muy en cuenta antes de levantar inversión, que al momento que tú decides ser un founder y al momento en que decides que necesitas inversión para tu emprendimiento, tengas en cuenta que esto es un compromiso grande, un compromiso que lleva tiempo y que lo que tienes que hacer es darte la oportunidad de platicar con varios inversionistas, de preguntarles cómo es su forma de trabajo, de preguntarles incluso a otras startups, a otros founders que han trabajado con esos inversionistas, cómo ha sido la forma en que han trabajado, y que al final del día escojas a uno con el que más vaya contigo, ¿no? Hay fundadores que están de acuerdo y que funcionan bajo presión y funcionan siendo micromanejados. Micromanejados significa que están que están de acuerdo con que el inversionista diario les esté diciendo, oye, ¿y hoy trabajaste? ¿En qué trabajaste? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué lograste hoy? ¿No? ¿O qué lograste en la semana? Hay fundadores que para ellos está bien en su forma de trabajo, pero pues hay otros a los que ese tipo de forma de trabajar podría resultar contraproducente. Entonces, pues conócete a ti, conoce cómo es tu forma de trabajo y conoce cómo es la forma de trabajo de tu inversionista. Ese es el primer punto. El segundo punto es que una campaña de levantamiento de capital te lleva entre 500 y 1000 horas. 500 horas o quizás 300, entre 300 y 500 suele ser para etapas pues en nivel muy temprano, presemilla o semilla. Y a medida que vas avanzando en tus esfuerzos de levantamiento de capital y levantando más rondas, pues ya se acerca más a las 1000 horas. Aquí el punto clave es el siguiente. Es una chambota.
sí te va a llevar bastante tiempo. Entonces, aquí lo primero que te diría es, dedícate full time a tu emprendimiento para que te puedas dedicar full time a tus campañas de levantamiento de capital. Algo que es muy importante es, bueno, vas a trabajar ya estas 500 horas, ¿no? En tus esfuerzos de levantamiento de capital. Entonces lo que quieres hacer es documentarte y aprender lo más que puedas acerca de cómo levantar capital, acerca de cómo negociar una inversión, acerca de cómo cerrar una inversión. ¿Por qué? Porque pues normalmente a grandes rasgos una campaña de levantamiento de capital es que tengas tu pitch, tus materiales de marketing, vayas, hables con inversionistas, ¿no? A muy grandes rasgos. Pero bueno, si vas y esas 500 horas estás contactando inversionistas, teniendo pláticas, presentándote, etcétera. El problema es que si no sabes y no te documentas bien de qué es lo que tienes que saber, y aquí en esta charla te vamos a decir qué es lo que tienes, ya te estamos diciendo qué es lo que tienes que saber. Si no lo haces bien, pues vas a trabajar esas 500 horas en vano. Entonces, los dos puntos clave de esta slide es, uno, prepárate para dedicarle tiempo y asegúrate de que tengas el tiempo necesario, porque es una actividad muy intensiva en tiempo. Ese es el primer punto. Y el segundo es que te asegures que estás preparado, que sabes que hiciste tu tarea, y aquí te vamos a dejar varias tareas para que no desperdicies esas 500 horas, porque esas 500 horas pueden ser gastadas de una forma productiva que te lleve eventualmente a conseguir el capital, o pueden ser gastadas de una forma que nada más hiciste malabares, ¿no? No sabes qué hacer bien, algunos los contactabas con un pitch, otros con otro, no sabes qué decir, y al final del día gastaste ese tiempo. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto que también quiero que comiences a considerar a la hora de levantar inversión es que ser dueño no significa que tengas el control de tu empresa. Con esto quiero decir a que como fundador tienes que pensar de antemano cómo vas a ir cediendo control de tu empresa con el tiempo. Cada vez que levantes capital, vas a ceder un porcentaje de tu empresa, de tu startup. Entonces, es importante que reconozcas la dinámica, que te informes y que aprendas cómo es la dinámica de control en una startup. Cuando hagas esto, te vas a dar cuenta que tú vas a ser tanto el dueño como el director al principio, pero que eventualmente vas a ceder control y que tus inversionistas quizás ya no te requieran como director, quizás solo te vayan a requerir como dueño. Entonces, esto suele causarle mucho ruido a muchos fundadores que dicen, no, pues ¿cómo le vamos? ¿Cómo que ya no voy a ser yo el director? No sé qué. Y pues sí, la verdad es que sí es. Es posible que tú ya no seas el que dirija tu empresa si tus inversionistas eventualmente ven que no, y ya no estás aportando al crecimiento, pero bueno, siempre podrás seguir siendo dueño. Aquí el punto importante es que empieces con esta mentalidad porque un emprendedor normalmente suele estar muy a la defensiva de, pues no, yo no quiero ceder propiedad ni control de mi empresa, ¿no? Pero lo cierto es que cuando tú vas a conseguir capital de riesgo, pues tal cual implícitamente estás recordando que pues vas a ir cediendo tanto propiedad como control de tu empresa eventualmente. Si no estás de acuerdo con esto, quizás el capital de riesgo no sea la mejor forma para que levantes, la mejor forma de financiarte. Quizás puedas buscar otras formas de financiarte más tradicionales, o deuda, u otra cosa. Pero si es capital de riesgo, lo más seguro es que eventualmente no tengas control total de tu empresa y que también tengas que compartir la propiedad con muchas otras personas. El siguiente punto es este. El 75% de los emprendedores que obtiene capital de riesgo no se queda con ningún dólar de ese dinero. ¿Por qué? Porque a la hora de recibir una inversión, cuando tú vas con un inversionista y recibes una inversión, esa inversión se da bajo muchos términos. El inversionista te pone muchos términos. Uno de esos términos puede ser la preferencia en liquidación. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que si es un término abusivo, puede estipular que tú no recibas
ningún dólar del dinero que levantas de capital bajo ciertos escenarios. Entonces sí, tal cual. Muchos emprendedores, se puede decir que hay muchos, pues no tantos, pero sí hay inversionistas que desgraciadamente se aprovechan de que los emprendedores pues no saben, y a la hora de brindar una inversión la brindan bajo términos abusivos que pueden resultar en que un emprendedor no se quede con ningún dólar de ese dinero. Pueden resultar en que un emprendedor pierda el control de su empresa, o pueden resultar en que un emprendedor tenga que rendir cuentas de forma muy intensa a sus inversionistas. Entonces aquí el mensaje, más que la estadística del 75%, el mensaje es: infórmate bien a la hora que estés haciendo una negociación con un inversionista. Si no conoces algún término, si no conoces alguna estipulación, pregúntale en primera instancia a tu inversionista, pero en una instancia mejor aún a tu abogado. Asegúrate de que todo lo que estés negociando pase a través de tu abogado. Y de nuevo, pregunta, ¿no? Y asegúrate de obtener los términos estándar. Infórmate de cuáles son los términos estándar de una inversión, para que los que te ponga tu inversionista, no sean abusivos. El mensaje, de nuevo, es que te informes acerca de cuáles son los mejores términos que puedes obtener para una inversión, y que de esta forma puedas evitar, ¿no?, que te metan gol tan temprano. Porque otro tema aquí muy importante a tener en cuenta es que si en la primera inversión que recibas te la dan con términos abusivos, y ya de ahí en adelante otros inversionistas en el futuro que quieran invertir en ti, muy raramente van a querer invertir con términos más amigables. ¿Por qué? Porque van a decir: oye, a tu primer inversionista le diste estos términos, nosotros también los queremos. Entonces se crea ahí un conflicto, y pues al final no es para tu beneficio. Entonces, lo importante aquí es que estés informado y que evites que el inversionista te meta gol desde el principio con términos de inversión abusivos. Esto, claro, la mayoría, en mi opinión, de los inversionistas son buenos inversionistas, quieren ayudar de verdad y les apasiona esta industria, pero desgraciadamente, como en cualquier otra parte, como cualquier otra industria, pues hay gente que quiere abusar, ¿no? Inversionistas que solo están pensando en ver cómo aprovecharse de un emprendedor. Un emprendedor, pues, por definición, es una persona que está de cierta forma vulnerable. ¿Por qué? Porque pues no tiene capital, está buscando capital para materializar su idea, para crecer su startup. Entonces, por definición, pues un emprendedor, digamos, tiene cierta desesperación por conseguir capital, y ahí es donde esta pequeña cantidad de inversionistas podría abusar de ustedes. Entonces, vean las letras chiquitas y siempre busquen que los términos no sean abusivos. Asesórense bien, búsquense un asesor de capital, de levantamiento de capital, que les pueda decir cuáles son los mejores términos que pueden tener y que puedan negociar con un inversionista esos términos. Por último, de estos 5 puntos importantes a la hora de levantar capital, se encuentra esta frase que a mí me gusta mucho decir a los emprendedores: pide capital y te darán un consejo, o pide un consejo y te darán capital. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, cuando un emprendedor está buscando capital, lo que hace es ir directamente con los inversionistas y decirle: oye, este es mi emprendimiento, esta es mi startup, necesito dinero, ¿no?, para crecerla. Y esto, pues, lo que hace es que, pues, al inversionista lo saca un poco de onda, ¿no? Dice: espérate, no te conozco, apenas estoy teniendo una idea de qué es lo que estás haciendo, apenas estoy teniendo una idea de cómo es la industria en la que estás moviéndote, espérate un poco, ¿no? Mejor te voy a dar un consejo,
¿no? Y eso pasa mucho, tal cual como dice esta frase, ¿no? Va el emprendedor, pide dinero al inversionista, y lo que hace el inversionista, en el mejor de los casos, porque hay veces que ni te contestan si los contactas de una forma tan fría o tan agresiva directamente, sin conocerlos previamente o sin que te ubiquen previamente, pues en el mejor de los casos, peor de los casos no te contesta. Mejor de los casos va contigo y, bueno, no, te responde y te dice, mira, creo que podrías mejorar tu pitch en este tipo de sentido, creo que vale la pena que aclares más estos puntos, y creo que vale la pena que desarrolles un poco más tu producto, ¿no? Por ejemplo. La otra parte de la frase es, pide un consejo y te darán capital. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú vas y lo que un inversionista quiere, viéndolo desde la perspectiva de un inversionista, es conocer al emprendedor, ¿no? Un inversionista también está muy consciente de que a la hora de invertir en un emprendedor, se crea una relación, como ya te comentaba, en promedio unos 10 años, ¿no? Y tal cual es eso, es una relación. Vas a estar en contacto con él, van a estar ahí en las buenas, van a estar en los retos, van a estar en las malas, le vas a confiar tal cual todo lo que tengas que confiarle, e incluso pues hasta se vuelve una relación, dado que pues es de mucho tiempo, pues hasta se vuelve una relación personal, ¿no? Donde pueden ser muy buenos amigos o no tan buenos amigos. Entonces un inversionista también considera esto, considera que esto va a ser algo de largo plazo y que por ende pues necesita saber con la mayor certeza posible que la forma de trabajo contigo va a ser lo más provechosa posible. Entonces, por eso que un inversionista rara vez tú vas a escribirle directamente a él y te va a decir, sí, adelante, invierte en ti, ¿no? Lo que un inversionista quiere es que empezar a conocerte. Entonces, lo que tú quieres hacer es comenzar a meterte en los círculos de tus potenciales inversionistas. Ir a eventos, ir a foros, ir a congresos, y sobre todo, algo que recomiendo mucho es que tengas una presencia en Twitter. En Twitter, ahí están, al menos para México y también para Latinoamérica, pues ahí todos los inversionistas, todos los fondos de inversión, todos los analistas de fondos de inversión tienen ahí su Twitter, y es una comunidad de verdad muy activa, donde, por ejemplo, el inversionista escribe un tweet, ¿no? Ayer estuve en el foro de FinTech en la Ciudad de México, foro anual de FinTech en la Ciudad de México, y estoy muy feliz de haber visto a esta startup que está revolucionando el mercado de esta forma, por ejemplo, ¿no? Bueno, una forma inteligente de empezar a conocerlo, de empezar a meterte al círculo de inversionistas, que tú le respondas de, qué padre, sí, yo no fui, pero pude verlo por internet y concuerdo contigo, creo que estas fintechs están muy potentes y tienen el potencial de cambiar la cierta forma en cómo se hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, así poco a poco irte metiendo a estos círculos, ir conociendo, eso también te sirve a ti, ir conociendo cómo es el inversionista. Quizás al principio no te respondan, o quizás al principio tengas que ir con los analistas, no irte directo con el director del fondo de inversión, sino irte con los analistas, con los asociados, pero ir creando esta relación, ¿no? De decirle insisto, quizás no al director general, no al managing partner, pero irte con el analista del fondo de inversión y decirle, oye, me gustaría invitarte a un café, ni siquiera para platicar de tu startup, ¿no? Dile, recuerda, siempre empieza de lo general hacia lo particular, ¿no? Oye, me gustaría invitarte a un café, porque vi que ustedes invierten en cierta industria que a mí me interesa mucho. Yo estoy moviéndome dentro de esa industria, y pues platicar más de qué es lo que ustedes están viendo, de cómo es lo que están, de cuáles son sus perspectivas, etcétera, ¿no? Ese es un primer paso, ¿no? Ya vas, ya conoces al analista, ya generas una relación previa, y poco a poco puedes ir subiendo hasta llegar con el inversionista.
Insisto, todo eso es siempre siguiendo la segunda oración de la frase, pide un consejo y al final te darán capital. Crea una relación previa con tus inversionistas, crece esa relación, que madure un poco y eventualmente ellos mismos te van a decir, ya te conocen, ya ven cómo eres, ya saben que sí hay un match entre ustedes y pues ya les dices, no, pues he venido trabajando, ¿no? En mi startup, ¿qué opinas? Y ahí lo más seguro es que si hay una alineación verdadera, pues consigas el capital. En resumen, esta frase lo que quiere decir es, si te vas por el lado frío, que es contactar directamente al director general de un fondo de inversión de capital de riesgo y decirle, invierte en mí, realmente hay excepciones, pero realmente la posibilidad de que consigas una inversión no es tan alta. Por otra parte, si tomas tu tiempo para construir una relación con un inversionista, las posibilidades de que puedas levantar inversión mejoran considerablemente. En resumen, esto es lo más importante que debes saber. La primera, pues, es la duración promedio entre un founder y un VC. Dura más que la relación promedio de un matrimonio en Estados Unidos. Esto es para el largo plazo. Esto, insisto, si no puedes echarte un compromiso en promedio 10 años, pues quizás el capital de riesgo no sea para ti, ¿no? Entonces toma esto en cuenta. ¿Es para mí el capital de riesgo o no lo es? No pasa nada si no lo es, hay otras formas de financiarse. Segundo punto, alrededor de 500 horas te va a llevar tu primera campaña de levantamiento de capital. Es un proceso intensivo y lo que quieres hacer es no desperdiciar estas 500 horas. Entonces, haz tu tarea previa e infórmate lo más que puedas de cuáles son las mejores formas y cómo levantar capital de forma eficiente. Tercer punto, ser dueño no significa que tengas control de tu startup. Igual un poco como el primer punto, si no estás de acuerdo con este punto, si te hace algo de ruido, pues quizás el capital de riesgo no sea para ti. Y no pasa nada, todos tienen alguna fuente de capital preferida, pero en este caso pues no sería el capital de riesgo para ti. Cuarto punto, que el 75% de los emprendedores que obtienen capital de riesgo no se quedan con ningún dólar de ese dinero. En resumen, asegúrate de tener una negociación exitosa con términos que te sean favorables. ¿Cómo haces esto? 1, te informas tú por tu cuenta. 2, tienes un buen abogado. 3, te consigues un asesor de capital de riesgo que pueda explicarte cuál es la mejor forma de levantar inversión y cuáles son los mejores términos o los términos que te beneficiarían más. Quinto punto, pide capital y te darán un consejo, pide un consejo y te darán capital. Un inversionista quiere darse el tiempo de conocerte, quiere que entres en su círculo, quiere ver cómo eres como persona, quiere ver cómo eres como emprendedor y sobre todo, con toda esta información, poder hacer una evaluación de que en verdad quiere echarse una relación de largo plazo contigo, ¿no? Entonces, pide consejos, es como el resumen, pide consejos, tú haces muchas preguntas, que vean que tienes mucho interés y sobre todo que a través de todas estas preguntas que tú les haces puedan evaluar cómo eres, tanto como emprendedor como persona, para que eventualmente a la hora de que ya sea una relación existente entre tú y el inversionista, pues con toda la confianza del mundo puedas decirles, oigan, estoy levantando capital, me encantaría tenerlos como inversionistas, ¿qué hacemos? ¿No? Esto para mí es lo más crítico, lo más importante que un emprendedor debe tener en mente para estar lo más preparado posible para levantar capital. Si se dan cuenta, no les estoy dando un consejo táctico de hagan esto, esto y esto, porque esto es más como una clase que te enseña a escribir una novela, ¿no? Te enseña a escribir la novela, pero no te escribe la novela en sí. Te enseña la forma en que tienes que pensar, cómo es este proceso y cómo hacerlo. Ya de ahí nos vamos a unos consejos más rápidos, que es la segunda parte, rondas de inversión, inversionistas.
Como les digo, esto es un poco más específico y cómo se pueden ir preparando para levantar inversión. Entonces, igual, aquí ya un poco más específico es que hagas tu tarea. Normalmente los fondos de inversión tienen su página web y ahí describen qué es lo que hacen y ahí ponen su tesis de inversión y ahí ponen en qué empresas han invertido y todo eso. Pero lo cierto es que una cosa es lo que dice su página web, en muchas ocasiones, no en todas, pero una cosa es lo que dice su página web y otra cosa es lo que están haciendo realmente. Entonces, para evitar esta confusión, siempre vale la pena preguntar y hacer tu tarea. Entonces, lo primero que debes preguntar a un fondo de inversión es si han hecho inversiones en los últimos 6 a 12 meses. Si no han hecho inversiones en más de 6 meses o más de 12 meses, pues en rara ocasión quizás tengan capital para invertir más. Entonces, pues ¿para qué hacer todo un proceso con ellos si sabes que no tienen dinero para invertir, ¿no? Muchas veces muchos emprendedores no hacen su tarea y de investigar esto, y un inversionista siempre va a querer escuchar un pitch, ¿no? Siempre va a querer escuchar un pitch porque pues a ellos los ayuda a mantenerse actualizados de qué es lo que hay ahorita en el mercado, qué es lo que ahorita está pidiendo inversión, todo eso. Entonces, pues quizás no te digan que no, pero pues nada más estarías dedicando tiempo y perdiendo tiempo si sabes que no tienen dinero para invertir. Entonces, esto es lo primero a preguntar. Lo segundo es en qué industrias o verticales han hecho sus inversiones. Insisto, quizás en su página web diga una cosa, pero lo cierto es que sobre todo en México y en Latinoamérica, todavía los fondos son muy generalistas, que esto quiere decir que pues invierten en muchas industrias, sino es que en todo tipo de industrias. A diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos pues ya hay fondos muy especializados, ¿no? En industrias muy específicas, pero en México, en Latinoamérica, aún no es el caso. Sí hay fondos pero que muy especializados, pero no son la mayoría. Entonces, en resumen, un fondo en México o en Latinoamérica pues invierte en muchas cosas. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes? Es pues preguntar y asegurarse que hayan hecho inversiones previas en la industria que ustedes están. Si no han hecho inversiones previas, pues es baja la posibilidad de que vayan a invertir en alguien que esté en su industria. Entonces asegúrense de preguntar esto. El tercer punto es que pregunten en qué etapas han hecho inversiones y cuánto han invertido en promedio. Esto para asegurarse que, por ejemplo, ustedes que están en etapa pre-semilla o semilla, pues asegurarse que hagan este tipo de inversiones y que las cantidades que suelen invertir pues vayan de acuerdo a lo que ustedes están intentando conseguir de dinero. Básicamente es esto. Y para inversiones en nivel pre-semilla, que normalmente cuando ustedes, una startup que está en nivel pre-semilla, pues es una startup que aún no tiene un producto validado en el mercado, ¿no? Y en muchas ocasiones a veces ni un producto final tienen, sino que tienen un producto mínimo viable o algún prototipo. Entonces, cuando están en nivel pre-semilla es conveniente que pregunten, ¿sus inversiones ya tienen un producto en el mercado? ¿Ya tenían un producto en el mercado? Aquí lo que ustedes quieren saber es encontrar más bien un fondo que haya hecho inversiones en startups que aún no tenían un producto en el mercado. Si ustedes están en presemilla, pues quieren buscar fondos, inviertan aunque aún no tengas tu producto en el mercado. Que pregunten qué tipo de atracción tenían en sus inversiones, para que sepan qué es lo que buscan en una inversión, en qué tipo de métricas se están fijando, si ingresos mensuales recurrentes, ingresos anuales recurrentes, costo de adquisición de clientes, valor de vida del cliente, en qué tipo de métricas se están enfocando el inversionista. Y por último, ¿qué hizo que invirtieran en ellos? Insisto, es preguntar, es escarbar al inversionista, saber cómo piensan, saber qué es lo que buscan, saber qué es lo que quieren. Entonces esta pregunta los puede ayudar mucho. ¿Qué hizo que invirtieran en ellos? ¿Por qué? Porque recordemos, para inversiones pre-semilla, pues aún no se tiene un producto final, muchas de ellas aún no tienen ingresos, muchas de ellas aún no tienen la patente aprobada, por ejemplo. Entonces es interesante pensar y saber qué es lo que hizo
que los inversionistas invirtieran en esa startup, ¿no? Que normalmente suele ser el equipo o el mercado, pero pues vale la pena entrar en detalle y preguntarles, bueno, ¿en qué se fijaron, no? Para que así ustedes puedan tener una idea de qué es lo que quieren desarrollar, ¿no? Más a fondo. Muy bien, y ya una vez que tienen todo esto listo, tienen todo esto considerado que les mencionaba, pues ya nos podemos ir muy directos, ¿no? A cómo levantar capital. Para que levantes capital, pues necesitas tener a grandes rasgos estos 7 documentos, que también se les conoce como los materiales de marketing. Van a escuchar a muchos inversionistas que les digan, oye, pues compárteme tus materiales de marketing, y a lo que se refieren con esto es a estos materiales, ¿no? Un resumen ejecutivo de una página, una presentación de la empresa de máximo 10 diapositivas, una versión extendida de esa misma presentación para que dure un poco más de tiempo, unos 20 minutos, que hagas todas las diapositivas necesarias para responder preguntas o profundizar en temas que te lleguen a preguntar los inversionistas, tu modelo financiero básico, un calendario de control de inversionistas y un demo video que muestre tu producto o servicio. Para todo esto y sobre todo para el pitch, es un tema completamente por aparte que podría llevar bastante tiempo explicar, ¿no? Muchos dicen que el pitch es mucho más arte que ciencia. Yo estoy de acuerdo, pero bueno, desgraciadamente pues esta clase no es orientada a un pitch, sino es más a lo que tienes que tomar en cuenta, más orientada a lo que tienes que tomar en cuenta para recibir inversión. Entonces, dado eso, pues no podemos profundizar mucho, pero sí te puedo ir diciendo que esto es lo que necesitas, ¿no? Ya después tú tendrás que investigar o aprender cómo hacer el resumen ejecutivo, tu presentación, tu modelo financiero, etcétera. Aquí, pues a muy grandes rasgos, es mencionarte más bien qué es lo que necesitas y cómo usar ese material. Entonces, pues esto es lo que necesitas. Estos son tus materiales de marketing, que es con lo que tienes que empezar. Aquí voy a explicar un poco más de ellos en las siguientes diapositivas. La única en la que no explico más a detalle es qué es un calendario de control de inversionistas. Esto te lo explico en esta diapositiva. Un calendario de control de inversionistas es un CRM. Si no sabes qué es un CRM, básicamente es un Excel, un control, una tabla donde tú tienes los nombres de los inversionistas, sus contactos, y vas pues documentando cómo va el avance con cada inversionista, ¿no? A este ya lo contacté, con este ya tuve charlas iniciales, con este ya tuve segundas charlas iniciales, con este estoy en negociaciones, con este estoy cerrando inversión, etcétera. Entonces, básicamente es que tengas un calendario muy definido de a qué inversionistas has estado contactando y en qué etapa vas con uno de ellos. Muy bien. Para el resumen ejecutivo, el propósito del resumen ejecutivo es conseguirte una llamada o pitch. Eso es lo primero que sueles enviar a un inversionista ya cuando estás buscando inversión, y ya te lo envías, te lo haces llegar, y si así él te interesa, te contacta y ya tienes la oportunidad de hacerle tu pitch. Entonces es lo primero a tener. Consideraciones muy generales, que no sea una letra menor de 10 en Arial y que los márgenes no sean muy delgados. Y otro consejo es que primero hagas tu presentación para inversionistas, es decir, tu pitch, y que te bases en esa presentación para que hagas tu resumen ejecutivo. Recuerda, no más de una página. En tu presentación de inversionistas, esto es el pitch, esto es tu deck. Como te digo, esto es un tema muy por aparte y muy extenso, se ha escrito bastante. La mejor forma en que puedes hacer esta presentación es, si eres autodidacta, pues usa el internet. Si no eres autodidacta, consíguete un asesor de pitch, porque sí es algo que vale la pena dedicarle suficiente tiempo para que lo tengas pues muy atractivo y que puedas comunicar de la mejor forma, pues qué es lo que estás haciendo. A grandes rasgos, lo que debe incluir es tu mercado objetivo, la propuesta de valor, cómo funciona, cómo lo van a distribuir, el equipo, la competencia, tus logros clave y cuánto dinero necesitas y en qué lo vas a usar. Después también vas a necesitar un modelo financiero básico. Aquí la clave es que puedas explicar qué va a entrar de dinero y qué va a salir de dinero en tu startup en los siguientes 3-5 años. Igual aquí, si eres autodidacta, pues apréndelo. Está en internet, hay libros.
Si no lo eres, pues consíguete un asesor. Esas son las dos formas, grandes rasgos, de cómo puedes ir aprendiendo esto. Bien, pues ya tienes tus materiales de marketing. Supongamos que estás en etapa muy temprana, a nivel presemilla. Lo que más hace sentido ahorita, una vez que inicias tu camino de levantamiento de capital, es que apliques a aceleradora. ¿Qué hace una aceleradora? Pues una vez que eres aceptado, pues te ayuda a desarrollar más tu producto, te brinda conexiones de valor, potenciales inversionistas, potenciales clientes, y te suele brindar recursos, ¿no? Más allá de los monetarios, recursos como acceso a paquetería de software, acceso a correos, acceso a servicios en la nube, etc. Muchas aceleradoras sí suelen invertir cantidades pequeñas, pero que son muy útiles a la hora de que estás comenzando tu emprendimiento. Entonces, el primer paso, lo que más hace sentido, es que apliques a una aceleradora. Estas son algunas de las aceleradoras que hay o que ha habido en México. Como te digo, las aceleradoras, algunas sí te dan inversión, otras no te dan. Las que sí te dan inversión suelen hacerlo a términos muy estándar, es decir, no hay riesgo de que quieran abusar de ti y te vayan a poner un término abusivo que vaya a lastimar tu crecimiento como startup en el futuro. Entonces es bueno, la mayoría invierte a términos estándar y te piden poquita propiedad a cambio del dinero que te dan. Pero bueno, insisto, lo que hace una aceleradora es te ayuda a desarrollar más tu producto y te brinda las conexiones para que sigas creciendo como startup. Y esas conexiones pueden ser expertos en producto, expertos en levantamiento de capital, expertos en ventas. Para cada startup tiene diferentes necesidades, pero normalmente estas aceleradoras lo que tienen es que pues tienen acceso a todo este tipo de expertos. También tenemos, por otra parte, las aceleradoras corporativas. Estas son empresas, son grandes corporativos como Bimbo, FEMSA, Santander, grandes corporativos que lo que buscan son startups en las cuales invertir y en las cuales desarrollar relaciones comerciales. Es decir, tanto quieren invertir en ti, pero también quieren que tú les brindes tus servicios. Estos programas de aceleración pues te dan una inversión inicial en efectivo o en especie, te permiten correr un piloto dentro del corporativo. Esto es muy útil porque te da experiencia bastante relevante sobre lo que estás haciendo. Te dan, si el piloto los convence, te sueltan inversión, te dan asesoría y mentoría, y algunos incluso te dan financiamiento, ¿no? A través de créditos. Estas son algunas de las aceleradoras corporativas que hay o que ha habido en México. Por ejemplo, Sura, tiene Sura Asset Management México, y qué es lo que buscan, y en los cuadros de la derecha vienen qué es lo que buscan, ¿no? Por ejemplo, ellos buscan empresas, startups de análisis de datos, de scoring alternativo, de pagos, de Internet de las Cosas, y de ciberseguridad. Scotiabank tenía a Factory A, que busca desarrollo de tecnologías que ayuden a fomentar el ahorro en la población. Alestra tiene a Nave, SCT tiene a Impulso, y pues como ves, cada una busca cosas diferentes y sobre todo startups relacionadas a cosas que ellos hacen, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Grupo Bimbo, que tiene Eleva, y lo que Grupo Bimbo busca, pues Bimbo vende alimentos, entonces suele buscar startups relacionadas a innovación en ingredientes, productos, empaques, materiales de cadena de suministro y producción. Como ves, pues todas ellas, insisto, buscan startups relacionadas a lo que hacen. Entonces, pues hace mucho sentido que tú, uno de tus primeros pasos a la hora de buscar capital, es que comiences por una aceleradora, porque pues te va a ayudar todavía a definir mucho más tu producto. Ese es el primer punto. Segundo punto, a desarrollarlo más, a madurarlo antes de que vayas a buscar a inversionistas más sofisticados, y te va a brindar pues la experiencia, ¿no? Un inversionista va a valorar mucho que le digas, ya estuve en una aceleradora, ¿no? De alguna forma ya te precalifica para recibir la inversión futura. Después de la aceleradora, o a la par, en paralelo a la aceleradora, pues puedes buscar fondeo inicial
a través de deuda. Esto nada más lo menciono rápido. Estas son algunas de los proveedores de deuda para startups en México, o a través de acciones a nivel de crowdfunding, que es fondeo colectivo. Insisto, en este punto todavía no son inversionistas sofisticados de capital de riesgo, pero son formas de empezar, ¿no? Incluso también hay formas de fondearse con recompensas, que es esto que tú pides capital, individuos no inversionistas sofisticados, pero cualquier tipo de individuo te aporta algo y pues tú a cambio les puedes dar recompensas como cartas de agradecimiento, como quizás conocerlos en persona, como quizás alguna muestra de tu producto o servicio, y esto lo puedes hacer a través de este tipo de plataformas, ¿no? Todo esto previo y todo esto, insisto, te prepara para que puedas ir ya con inversionistas de capital de riesgo a pedir capital, ¿no? Si tú les dices, tuve una campaña de levantamiento de fondeo colectivo exitosa en Kickstarter, insisto, esto ya te valida o te prevalida para que el inversionista pueda decir, pues sí hay algo por ahí, ¿no? Si está siendo atractivo en el mercado, y pues seguramente vale la pena hablar más con ellos, conocerlos más y evaluar una posible inversión. Después de la aceleradora, el siguiente paso más lógico sería que busques ángeles inversionistas. Aquí todavía no llegamos a nivel fondo de inversión. Aquí seguimos a nivel individual. Un ángel inversionista es una persona con dinero que suele ser un emprendedor con vasta experiencia, que ya ha tenido varios emprendimientos, que tiene recursos. Y lo que hace un ángel inversionista, lo que quiere hacer es ayudarte, invertir en ti y eventualmente pues tener una ganancia sobre su inversión. Estas son algunas de las plataformas para levantar capital ángel. Y insisto, la diferencia con un fondo de inversión es que el ángel inversionista es solo una persona. Por lo mismo de que es solo una persona, pues quieres asegurarte de que sea una persona que al menos tenga experiencia, que te pueda brindar algo más adicional al dinero que te va a dar, ¿no? ¿Y qué es ese algo más? Pues esa experiencia en la industria en la que tú estás. El capital ángel es para ideas que aún no han sido probadas, pero que tienen mucho potencial. E idealmente una inversión ángel te debería alcanzar para entre 9 y 12 meses de operación. Otra estrategia que puedes hacer es, quizás tú necesitas más de un ángel inversionista, entonces puedes buscar a sindicatos de ángeles inversionistas para que así no tengas que negociar con ellos independientemente uno por uno. En estas páginas que te comento también puedes encontrar sindicatos de ángeles inversionistas. ¿Qué es un sindicato? Pues son varios inversionistas agrupados que dicen, no sé, unos 10 ángeles inversionistas que dicen, yo estoy buscando invertir en empresas de fintech o de proptech o de software as a service, ¿no? Suelen agruparse por las industrias que les interesan y van e invierten en startups individuales. Y pues por último, que tengas la consideración de que si necesitas más dinero para escalar, debes demostrar que tu producto o servicio tiene un alto nivel de aceptación en el mercado. No levantes capital ángel a una evaluación muy alta, porque pues, si tu siguiente ronda se la baja, vas a tener que explicar a tus inversionistas por qué bajó tanto su inversión. Cuando mucho, ofrece 15% de tu compañía en una ronda de inversión ángel. No más de eso. Cuando mucho 15%, lo que yo te recomiendo es que máximo des entre un 5 y un 10% a tus ángeles inversionistas. Y esta pregunta, la última, es algo que se hacen muchos emprendedores, ¿cuánto dinero levanto en cada ronda? A grandes rasgos, lo que quieres es conseguir dinero para poder alcanzar las metas clave que necesitas cubrir para levantar tu siguiente ronda, ¿no? Como te digo, cada vez que levantas capital, pues lo haces con miras de crecer tu empresa, de subirla a un escalón más. Entonces, ¿cuánto dinero? Pues todo lo que sea necesario para que puedas alcanzar tus siguientes metas clave. Para que puedas alcanzar las metas clave que necesitas cubrir en la siguiente ronda. Bien, entonces empezamos con una aceleradora, después de ahí te vas con un ángel inversionista y el siguiente paso ya sería buscar una serie de inversión con un fondo de capital de riesgo. Estos son algunos de los fondos de capital de riesgo que hay o que ha habido en México. Y pues bueno,
Lo que hay que hacer aquí es lo que ya te había comentado al principio, que es que conozcas en qué etapa se encuentra cada fondo de inversión, cuáles son en qué industrias invierten y sobre todo cómo es la forma de trabajar de cada fondo. Recuerda siempre que los inversionistas quieren que tengas un camino claro a la rentabilidad y que los inversionistas se fijan en este orden a la hora de hacer una inversión en etapa temprana. El equipo, el tamaño del mercado y la idea, en ese orden. En etapa temprana se sabe que 90% de las startups va a cambiar por completo su estrategia al menos una vez. Entonces, el inversionista en etapa temprana no se casa con la idea, se casa con el equipo, porque sabe que lo más probable es que la idea cambie, que tenga cambios parciales o totales. Entonces, ¿qué es lo que le va a importar más? Pues va a ser el equipo, que sea un equipo interdisciplinario, con experiencia y que conozca mucho mejor su producto y su industria que cualquier otra startup, ¿no? De ahí en fuera es que sea un tamaño de mercado atractivo, que haga sentido de negocio, que sea un mercado que se pueda capturar, un mercado grande que se pueda capturar bastante valor de él. Y pues ya por último la idea de la tecnología, insisto, es algo que puede cambiar. Por eso es lo tercero en lo que se fijan. Muy bien, creo que tenemos tiempo aún para explorar este último tema. Recordemos nada más en dónde vamos hasta ahora, que la primera parte pues fueron los 5 temas, los 5 consideraciones más importantes que debes tener, que debes saber a la hora previo a levantar la inversión. La segunda parte fueron las rondas de inversión. Bueno, el levantamiento de capital, que es que empiezas con aceleradoras, después con ángeles inversionistas y después con fondos de inversión. Y esta tercera parte, que me parece quizás la más importante de toda esta clase, es la hoja de términos o la term sheet. ¿Qué es la hoja de términos? Tú, a grandes rasgos, vas con tu inversionista, le gustas, tienes una relación previa con él, ya creaste una relación previa con él, y te dice, pues ¿sabes qué? Me gusta, quiero invertir en ti. Como te comentaba anteriormente, toda inversión viene con términos que el inversionista te pone a ti y que tienes que cumplir para que puedas, que tienes que cumplir una vez que hayas recibido esa inversión. La hoja de términos o term sheet es tal cual una hoja donde viene todo lo que tú acuerdas con tu inversionista para que puedas recibir esa inversión. La hoja de términos es un acuerdo no vinculante, que quiere decir que no porque esté firmada se va a cumplir. Es simplemente un preacuerdo que tú haces con tu inversionista previo a hacer la firma definitiva para recibir la inversión. En ese sentido, la hoja de términos sirve como un modelo inicial para después hacer acuerdos legalmente vinculantes más detallados. A grandes rasgos, porque esto también es un tema que quizás requiera más de 2 clases, 3 clases, pero a grandes rasgos la hoja de términos se divide en 3. Lo primero son términos que tienen que ver con la lógica económica del acuerdo, que esto es la evaluación, la preferencia en liquidación y la antidilución. Los términos que tienen que ver con el control de la compañía y cláusulas que son legalmente vinculantes una vez que se firma la hoja de términos. Cuando nos vamos a pensar en la primera parte de la hoja de términos, que es lo que tiene que ver con la lógica económica. Aquí lo primero que se ve es la evaluación. ¿Cuánto vale tu startup según el inversionista? ¿Cuánto es lo que va a invertir? ¿Y cuánto tú le vas a dar de propiedad a cambio de esa inversión? Lo segundo es la preferencia en liquidación, que vamos a ver ahorita un poco más adelante, y las cláusulas de antidilución. En la parte que tiene que ver con la segunda parte, que tiene que ver con el control de la compañía, ahí tú vas a acordar con tu inversionista cómo va a ser la estructura de tu junta directiva. Tú vas a tener una junta directiva, vas a tener una junta directiva a la cual tú le vas a rendir cuentas como director. Entonces ahí van a acordar cómo va a ser esta junta directiva y cómo va a ser la dinámica, cómo van a trabajar, cómo van a votar para tomar decisiones. Y la otra parte son las provisiones de protección, que también vamos a ver en un momento.
Y la parte 3 es lo menos, es importante, pero pues suele ser lo que menos se negocia cuando estás negociando con el inversionista, de lo que menos se platica, que son las cláusulas que son legalmente vinculantes una vez que se firma la hoja de términos, que tiene que ver con exclusividad y costos. Exclusividad, pues es que una vez que el inversionista, cuando va a invertir en ti, pues lo que quiere es que no estés ya buscando a alguien más, ¿no? Es como una relación, ¿no? Si llevamos a ser novios, pues ya no quiero que estés saliendo con otras chicas, con otros chicos, ¿no? Entonces eso pues viene muy bien explicado en los términos de exclusividad y costos, que suele ser que, bueno, esto es importante tomar en cuenta, pero a la hora de cerrar una inversión, el emprendedor suele ser el que cubre los costos legales, legales, sí, en los que se incurren para cerrar la inversión. Entonces, les voy a explicar lo que tiene que ver con los términos económicos. La evaluación, pues ya les había explicado, es lo que vale tu startup y lo que tú vas a dar a cambio de la inversión, el porcentaje. Y el siguiente término es uno muy importante, que es la preferencia en liquidación. En este término lo que se negocia es que en caso de que se venda la empresa, el inversionista obtiene su dinero primero que los demás accionistas. Hay varios tipos de preferencia en liquidación y hay unos que son muy abusivos. Aquí es de donde viene la frase que les decía al principio, que 75% de los emprendedores que recibe capital no se queda ni con ningún dólar de esa inversión. Las preferencias en liquidación es donde suele negociarse esto. Muchos inversionistas te dicen, bueno, si se vende la empresa o si quiebra, yo quiero que me regreses mi dinero. Pero va a haber otros que te digan, yo quiero que me regreses 3 veces mi dinero o 5 veces mi dinero. Entonces es importante poner atención a la preferencia en liquidación cuando estás ya negociando una inversión. Asegurarte que sean términos estándar, términos promedio, digamos, de industria, y que no te esté pidiendo que le regreses una cantidad ridícula de dinero en caso de que tu empresa se venda o que quiebre. La parte de antidilución son términos que compensan al inversionista en caso de que haya una ronda de inversión a la baja. Es decir, si tú levantas capital y dices que vales $10 millones y después vuelves a levantar capital, pero ahora dices que vales $5 millones, esto va a hacer que el inversionista pierda propiedad de tu empresa. Con los términos de antidilución, lo que pasa es que el inversionista te va a pedir que compenses esa pérdida de evaluación que tuviste. Insisto, pasaste de valer 10 millones de dólares o de pesos a valer 5 millones de dólares. Eso a tu inversionista existente no le conviene. Entonces, normalmente va a quererte meter términos antidilución, que son un ajuste que tú le das al inversionista en la forma de darle más acciones de tu empresa, para que así se haga de cuenta como si hubiera invertido a ese menor precio. En resumen, la antidilución, asegúrate que no sean términos abusivos. ¿Cómo puedes asegurarte que no sean términos abusivos que te hagan compensar de más y perder tus acciones de tu empresa? Si eres autodidacta, vete a la internet, vete a los libros. Si no, pues consíguete un asesor de capital. Después tenemos, como lo que te comentaba, la estructura de la junta directiva. Son de 4 a 7 miembros, los cuales forman parte de la junta directiva, que son los que toman las decisiones de largo plazo de la empresa, a los cuales tú como director les reportas a ellos. Tú eres tanto miembro de la junta directiva y tanto director de la empresa. Entonces, pues lo que haces es, tú llevas las decisiones del día a día, y la junta directiva te asesora en cuanto a las decisiones de largo plazo que hay que tomar. Las provisiones de protección es otro término que te van a negociar muy fuerte los inversionistas. Normalmente son entre 10 y 15 acciones que tú no puedes tomar como director, sino que tienes que recibir aprobación de tus inversionistas para tomar esas acciones. Algunas de esas acciones incluyen aprobación del presupuesto anual, aprobación de gastos no programados, vender alguna parte de tu negocio, autorización de nuevas clases de acciones, que es decir, que te autoricen a levantar otras rondas futuras de levantamiento de capital
o con otro tipo de acciones. En resumen, provisiones de protección son acciones que no puedes tomar tú nada más porque eres director general, sino que tienes que pedir aprobación de tus inversionistas. Aquí, ¿qué es lo que hay que asegurarse? Insisto, pues que no sean provisiones de protección abusivas, ¿no? Un ejemplo de una provisión de protección abusiva podría ser que tus inversionistas puedan decidir si sigues en la empresa o no, es decir, que te puedan despedir o no. Aquí es donde muchos emprendedores les meten gol, en el sentido de que, pues, tú como emprendedor tenías mucha prisa por recibir capital, no negociaste bien esta parte de los términos de inversión, y pues al final del día aceptas y autorizas que por decisión de los inversionistas tú puedas ser despedido de tu propia empresa, por ejemplo. Entonces, hay que asesorarse bien para que este tipo de términos de inversión no te perjudiquen en el mediano o en el largo plazo. Y por último tenemos los términos de exclusividad y costos, que, como te comentaba, exclusividad es pues que no vas a andar coqueteando con otros inversionistas, que ya te comprometes a estar con ese inversionista. Y de costos, pues que es que tú cubres los costos legales de la inversión. Estos son muy grandes rasgos, pero es importante que tuvieras un preámbulo de qué es la hoja de términos o la term sheet. Es un tema muy interesante, un tema del que se puede hablar mucho, del que se puede revisar en varias clases, pero a grandes rasgos lo que quiero que te lleves de la hoja de términos es que son muchos términos que el inversionista te pone, muchos términos que hay que comprender muy bien. Son términos que tienes que cumplir a la hora de recibir la inversión, y que sobre todo tienes que evitar a toda costa que te meta gol el inversionista, es decir, que te ponga términos que no son favorables para ti. ¿Cómo haces esto? Pues sí tienes que conseguirte buen abogado, buen asesor, para que así pues tengas términos que te favorecen o que favorecen a ambos, pero que no sean abusivos. Entonces, pues hasta aquí llegamos en esta charla. Son cosas, pues todo lo que se menciona, que tienes que tener muy en cuenta, muy en mente a la hora de recibir inversión. Si te puedo decir un resumen de qué es lo más importante, empezando de lo último a lo primero, pues lo primero es que te documentes y aprendas lo más que puedas y consigas asesores en cuanto a cómo negociar una hoja de términos. Eso es lo primero. Después es que empieces de abajo hacia arriba. Empezando en lo más básico en tu emprendimiento, es que vayas a aceleradoras que te acepten en aceleradoras de startups. Que de ahí busques ángeles inversionistas, y después de ahí te vayas subiendo la sofisticación de inversionistas de fondos de inversión. Muchos se quieren ir directo con los inversionistas de fondos de inversión, pero normalmente yo no recomiendo eso. Recomiendo que empieces de abajo y vayas aumentando la complejidad y la sofisticación del tipo de inversionista conforme tú vas creciendo tu startup y conforme tú vas aprendiendo más de este mundo que es el capital de riesgo. Y por último, pues son las 5 frases, las 5 datos, las 5 estadísticas que te decía primero, que es que uno es de largo plazo. Esto es algo de largo plazo. Una inversión es una relación con un inversionista, y que, pues bueno, te asegures de que es un inversionista que te va a sumar. La segunda parte es que te va a llevar mucho tiempo una campaña de levantamiento de capital, que te prepares lo mejor que puedas y que te lo tomes seriamente. La tercera es que vas a ir cediendo control de tu startup y propiedad conforme pasa el tiempo. Conforme vas levantando más capital, vas cediendo control de tu startup. Si no te gusta esto, entonces el capital de riesgo quizás no es para ti, no pasa nada, hay otras formas. El cuarto punto es que 75% de los inversionistas, de los 75% de los emprendedores, no se quedan con ningún solo dólar de la inversión que levantan. Este cuarto punto está directamente relacionado con la term sheet.
¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué ese 35% no recibe ni $1 de la cantidad de inversión que consiguió? Es porque seguramente algún término de la hoja de términos estipulaba que no iba a ser de esa forma. Entonces, pues tienes que revisar, ¿no? Tienes que asegurarte que comprendes muy bien cuáles son las implicaciones de cada uno de los términos que el inversionista te pone. Y por último, y esto es lo más importante de toda esta charla, pide capital y te van a dar un consejo, pide un consejo y te van a dar capital. Crea una relación con tu inversionista donde sepa quién eres, donde te ubique, donde lo vayas documentando, le vayas compartiendo cómo vas avanzando con tu proceso de emprendimiento, con tu startup, y que empiecen a conocerse, que se genere confianza, insisto, que lo conozcas. Todo esto requiere de mucho tiempo, pero esto lo puedes empezar a hacer desde el día 1. Por ejemplo, tú el día 1 estás aplicando aceleradoras, vas a empezar en una aceleradora, pero a la par ya estás contactando inversionistas que en 1, 2, 3, 4 años vas a necesitar inversión de ellos, ¿no? Entonces, crea una relación con ellos, con tus inversionistas, y hacia la hora en la que ya estés listo para recibir inversión más sofisticada, nada más ya tienes una relación previa, vas con ellos, lo más seguro es que sí vayas a recibir capital. Eso es todo, muchas gracias y espero que les haya sido muy útil. Hasta luego. Si te ha gustado esta masterclass, te animamos a ver nuestras otras sesiones. Esperemos que hayas encontrado inspiración y conocimiento súper valioso para tus ideas innovadoras. Ahora, si eres una mente creativa con una idea revolucionaria en el mundo de la ciencia y tecnología, te invitamos a conocer nuestro programa de preincubación para que la puedas llevar al siguiente nivel.